cuanto más grande y más valioso es un tesoro, mucho mayor debe ser el cuidado que se debe tener para que no se pierda ese tesoro, para que nadie lo robe. Y si eso es así con los tesoros de esta tierra, con los tesoros de los hombres, si nosotros guardamos nuestros tesoros, nuestro dinero y no queremos que nadie nos lo robe, si eso es verdad para los hombres, mucho más es para Dios. Dios tiene tesoros también. Y los dos principales tesoros que Dios tiene y Dios tuvo se llaman Jesús y María. Dios Padre tiene dos tesoros, Jesús y María, que no son comparables absolutamente a nada de esta tierra. Jesús es el propio Dios y María es la Madre de Dios. Pues bien, por más que sean tesoros que superan toda y cualquier comparación humana, también es verdad que esos tesoros, humanamente hablando, eran frágiles. Jesús era un bebé y María era una doncella de 15 y 16 años. Y así como decíamos en el comienzo, que para un gran tesoro precisa un gran guardián, así también Dios quiso colocar un importantísimo guardián para custodiar esos tesoros, los más valiosos de la historia, los más valiosos de la existencia humana, que es Jesús y María. ¿Y a quién escogió para guardar esos dos tesoros? A nada más y nada menos que a San José. Qué importante debe ser San José, cuán casto, cuán santo, cuán puro debe ser San José para Dios haberlo llamado a esa vocación altísima de ser guardián de sus dos mayores tesoros, Jesús y María. Y nosotros podemos imaginar en un primer momento que cuidar de esos tesoros era una cosa facilísima, que era, claro, cuidar de Dios. Dios iría a cuidar de nosotros, pero Dios quería probar a San José. Dios quería darle el mérito de ser un héroe. Dios quería darle la gracia de ser el patrón de la confianza. San José, desde que era niño, fue sometido a todo tipo de pruebas, a todo tipo de dificultades. Y ya cuando él era mayor, tal vez con unos 25 o 30 años, él ya había hecho, desde antes, desde que él tenía uso de la razón, él había hecho el propósito de castidad, el propósito de virginidad perpetua, que no era común en el Antiguo Testamento. La mayoría de las personas se casaban para intentar ser la madre o el padre del Mesías, y él había hecho castidad perpetua. Esos lirios que San José tiene en el bastón simboliza la pureza. Y él que había hecho la castidad perpetua, la virginidad perpetua, un día, cuando la Virgen María terminó de servir al templo, ella entró a los 4 años y salió a los 15 años, los sacerdotes deciden que debería casarse la Virgen María. Y la Virgen María no quería casarse. También había hecho un propósito también de virginidad perpetua. No quería casarse. Pero en cierto momento, como que le dan a entender que era voluntad de Dios que se casase. Ella va, y miren qué interesante, cómo eran antiguamente las bodas, cómo era antiguamente todo mucho más sobrenatural, ¿no? Hoy en día es todo mucho más humano. La persona se apasiona por alguien, generalmente de forma pecaminosa, y después se casa y va a arreglar la situación. Antiguamente era todo sobrenatural. ¿Y cómo era el sistema? Para ver quién era el pretendiente de aquella mujer, que era María. La colocan en un patio y había varios que habían ido para ver quién era quien Dios quería destinarlo como esposo. Y pedían un milagro a Dios, y Dios mandaba el milagro. Y todos iban con un bastón, con un cayado, y aquel a quien le floreciesen lirios en el cayado sería el escogido por Dios para aquella mujer llamada María. Aquella doncella propiamente, porque era súper joven, tenía 15, 16 años. Pasa el momento, comienzan a rezar, rezan a Dios, y San José estaba súper tranquilo, porque decía, justo a mí, imposible, porque yo hice delante de Dios un propósito de castidad. Y San José estaba tranquilo, mirando para otro lado. ¿Serio? Dicen que fue así. Y de repente comienzan a rezar y todo el mundo, ¡oh! Comienza a mirar a San José súper tranquilo. Dice, esto aquí no es conmigo. Y de repente San José mira a la gente, mira el bastón, y habían florecido 3, 4, no sé, 5 lirios lindísimos. Perplejidad, dificultad para San José. Él había hecho voto de virginidad porque Dios se lo pidió.
Y Dios le pide por un milagro que se case. Colapso mental, así, ¡fua! ¿Qué va a pasar aquí? Se conocen inmediatamente. Por la primera mirada, seguramente los dos, cuando se encuentran, uno siente que había hecho voto de virginidad y la otra siente que había hecho voto de virginidad. Y los dos entienden que ese matrimonio sería diferente a cualquier otro matrimonio que había existido. Matrimonio virginalísimo, matrimonio purísimo, matrimonio que sería prefigura de la castidad perfecta. Y los dos comienzan a entender que estaban llamados a constituir una familia sin hijos, pero siendo un matrimonio querido por Dios y enteramente vírgenes y practicando la castidad. Pasa el tiempo y tenemos el evangelio que hemos visto hoy. De repente San José, cuando había dejado a la Virgen María en la ciudad donde Isabel, su prima, vivía, San José la acompañó, solo que la dejó ahí. Pasan 3 meses, San José no sabía nada de la encarnación, de la fiesta que vamos a celebrar la semana que viene. San José no sabía nada. La Virgen María no se lo había dicho porque Dios no quería hacerlo saber a San José, porque quería probarlo, porque quería ver si él era fiel en la dificultad. Cuando San José llega después de 3 meses, ve las señales de la gestación. Ve que la Virgen María está esperando un hijo. Piensan por ahí, algunos autores, algunos que quieren hablar mal de San José y de la Virgen María, porque aquí dice que San José huyó, quiso huir. Y algunos dicen, porque San José pensó que la Virgen María había sido infiel. San José nunca pensó eso. Nunca. San José sabía perfectamente que era imposible que la Virgen María cometiese un pecado de infidelidad, jamás. Lo que San José pensó es lo siguiente. San José dijo, ella es tan pura y ha pasado esto. Eso significa que ella está tan cerca de Dios y pasa un secreto ahí que no consigo entender. Y yo soy tan indigno de estar junto a ella por esa elevación que Dios tuvo con ella, que yo no soy digno de estar con ella. Mejor retirarme. Y decide abandonarla. Y en esa noche que decide abandonarla aparece el ángel. San Asael se llamaba el ángel de la guarda de San José, uno de los 7 arcángeles que están siempre en la presencia del Altísimo. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Sabemos también de San Asael y hay otros 3 por ahí. Y San Asael le dice, no temas, es voluntad de Dios. Quédate con ella porque ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y tú serás su padre, no natural, evidentemente, no físicamente, mas sí su padre real y verdadero. Y tú le pondrás el nombre de Jesús. Tranquilidad. Una más, una aprobación más. Uno diría, solucionó el problema, todo está en orden. Tienen que ir a Belén. Y en Belén, cuando están llegando, el niño Jesús está para nacer, nadie los quiere recibir. Un montón de casas que había para poder vivir. Recordemos que San José era de Belén, por tanto conocía a la gente y nadie lo recibe. Otra aprobación, tienen que ir para una gruta. Después en la gruta aparecen los ángeles, aparecen los pastores y nuevas alegrías. La vida de San José es una especie de mezcla lindísima entre sufrimiento, cosas que él no entendía, y confianza. Sufrimiento, confianza. Sufrimiento, confianza. Nace el niño Jesús, uno diría, todo está solucionado. Herodes lo quiere matar. Tiene que huir para Egipto. San Asael, ángel de la guarda de San José, aparece, huye para Egipto. Voluntad perfecta en las manos de Dios. Si Dios lo quiso, vamos para Egipto. ¡Qué viaje difícil! San José hizo para Egipto. No tenían agua, no tenían lo que comer. Dice una cosa lindísima. Algunos místicos cuentan un hecho lindísimo, precioso, que una vez San José estaba a camino de Egipto, en ese desierto terrible, hacía tiempo, hacía tal vez días, que no tomaban nada, ni agua, ni comida, y el bebé Jesús era pequeñísimo, y él estaba sufriendo, estaba con calor, no tanto calor cuanto, no, sí, mucho más calor que aquí en El Salvador, cuando hace calor, mucho más, ni comparación, porque estaban a camino de Egipto, en ese desierto, y el niño Jesús pequeñito, todo el mundo aquí ha visto ya bebés pequeños, y estaba rojo, rojísimo. ¿De qué? De calor. Y no tenía lo que tomar, no tenía agua para beber. Y ellos tampoco, San José y la Virgen María tampoco. Y van caminando, nada. En cierto momento llegan a una gruta y San José como que le dice a la Virgen, esposa, si no haces un milagro, el niño Jesús se muere. Tienes que hacer algo.
Y la Virgen María no le dijo nada, apenas le miró y miró abajo, a un pedazo de tierra así, a una tierra que había abajo en la gruta. Y con la mirada San José entendió que tenía que cavar un hoyo, un agujero, y que de ese agujero saldría agua. Más o menos como en Lourdes, la Virgen María le dice a Santa Bernadette, bebe agua aquí, de esta tierra. Y Santa Bernadette comienza a cavar y sale agua, un manantial de agua que hasta ahora brota. Dicen que San José comenzó a cavar, porque él decía, la Virgen María no miente, la Virgen María no miente. Comienza a cavar y sale nada. No había nada. Probación para San José, ¿será que la Virgen María mintió? Nunca jamás pensó eso. La tentación, pero no consentimiento a la tentación. En cierto momento él ya destrozado por la probación, viendo que su hijo se moría, en cierto momento el niño Jesús estaba así, San José lo tenía en los brazos, no me acuerdo si era San José o era la Virgen María, pero estaba ahí cerca del hoyo donde había cavado. En cierto momento el niño Jesús sufría tanto que comenzó a llorar. Y el niño Jesús se le salió una lágrima así. Y cuando cayó esa lágrima, cayó justo en lo más profundo de ese agujero, de ese hoyo que había cavado. Cuando la lágrima cae en tierra, comienza a nacer un manantial de agua. Y decía nuestro fundador, es o son de los agujeros, de los hoyos, de los fracasos, que nace el manantial de la confianza. ¿Cuántas y cuántas veces pasó eso a San José? Cuando parecía todo perdido, confianza, confianza, confianza. Y eso es una señal para nosotros también. Nosotros tenemos muchísimas dificultades. Todos aquí tienen dificultades, todos. Algunos más, otros menos. Confianza. Vemos la guerra en Ucrania. Confianza. Confianza que Dios nos ayuda. Pasa el tiempo, San José vuelve a Nazaret y él quería estar la vida entera con su hijo. Cuando estaba ya cerca, recordemos que Jesús vivió 33 años. 30 años pasó en la casa o junto con la Virgen María y San José, 8 en Egipto y después el resto en Nazaret. ¿Qué hechos lindísimos deben haber pasado en esos 30 años? Aquí algunos tienen más de 30 años y han pasado muchas cosas en su vida. Imagínense qué habrá pasado en la vida de ellos tres, de la Virgen María, de San José y del niño Jesús. Y en cierto momento, cuando llegaba el momento más importante de la historia de Jesús, que era cuando él iba a aparecer al público, comenzar a hacer los milagros, a enfrentarse con los fariseos y a expulsar a los demonios, cuando San José estaba preparándose para eso porque sentía que llegaba el momento, Dios le pide un paso más. Dios le pide la muerte. Dios le pide que abandone esta tierra. Y San José, sin entender por qué, porque él era el guardián de Jesús. Y él sabía que cuando Jesús comenzase a hablar, mucha gente lo quería matar y él quería defenderlo. Y cuando llega el momento, Dios le dice, ven, sal de esta tierra. Y él se entrega a la voluntad de Dios. San José es el patrón de la buena muerte, porque nadie, absolutamente nadie, murió tan bien como él. Porque murió en la presencia de Jesús y de María, físicamente. Algunos podrán haber muerto y la Virgen María apareció, tal, pero morir físicamente con ellos dos vivos, ¿quién? San José, patrón de la buena muerte. ¿Saben por qué dicen los teólogos que Dios se llevó antes a San José y no permitió que estuviese en la pasión? Dicen que como él era el guardián del Jesús, de su hijo, dicen, y San José era tan fuerte, dicen que San José, viendo sufrir a su hijo, flagelado, escupido, coronado de espinas, él no habría resistido. Él habría luchado contra todo el mundo y habría ganado, porque estaba con Dios. Y la redención no hubiese sido operada si San José estuviese vivo, porque él no permitiría que Jesús muriese en la cruz. Imagínense qué hombre es San José. Y nosotros volvemos hoy nuestros ojos a San José y le decimos, José, tú cuidaste también del cuerpo de Jesús durante esos 30 años. Y tú fuiste llevado de esta tierra porque no permitiríais que el cuerpo de Jesús fuese en nada manchado, en nada lesionado, en nada herido. Pues bien, José, vos veis que el cuerpo, no ahora el cuerpo de Jesús físico, sino el cuerpo místico de Jesús, llamado Santa Iglesia, está siendo destrozada, está siendo vituperada, está pasando por tantos ultrajes. Y podemos decir, San José, cuidad de la Santa Iglesia como vos cuidasteis de vuestro Hijo Jesús.
Ella es la esposa mística de vuestro Hijo. Cuidadla, cuidadla y danos la gracia de a vuestro servicio, a vuestro comando. Vos sois nuestro general, danos la gracia de poder servir a Dios, a la Virgen y a usted, a vos, José, en esta batalla por la Iglesia, por la salvación de las almas.